Lo que veníamos entendiendo a la luz del decreto 01 del 84 y a la luz de la propia jurisprudencia del Consejo de Estado es que la noción de debido proceso en una actuación administrativa era distinta de la noción de debido proceso en un proceso judicial. Y fundamentalmente porque García de Enterría habla aquí de los círculos de garantía, dice el administrado tiene la posibilidad primero de obtener una decisión en sede administrativa, pero esa decisión no es definitiva. Lo que la administración diga allí será discutido o tendrá posibilidad de discutirse en un proceso jurisdiccional. Esa diferencia entre el procedimiento administrativo y el proceso judicial nos hace pensar que en el proceso judicial, donde se va a tomar una decisión definitiva y donde obviamente tenemos a un tercero imparcial y a un juez frente a dos partes, pues la garantía del debido proceso debe ser estricta. En ese proceso judicial deben cumplirse todas las etapas rigurosamente. El juez no puede suprimir una etapa porque le parezca innecesaria. El juez no puede dictar fallo porque crea que tiene todas las pruebas, que tiene suficiente ilustración con las pruebas. Por el contrario, en la actuación administrativa que se cumple, que la desarrolla la administración, que requiere una decisión rápida, que sabe que el administrado podrá posteriormente impugnar el acto ante la jurisdicción, pues teníamos entendido que la noción de debido proceso era diferente, que uno allí podría decirse que podría señalar que en materia administrativa obviamente hay que respetar un debido proceso, pero un debido proceso mucho más flexible, distinto del que se respeta, del estricto debido proceso que uno debe respetar en la actuación judicial. Entonces, en la actuación administrativa se podrían practicar pruebas sin formalidades. Habría que darle a la parte la oportunidad simplemente de controvertirlas. El funcionario administrativo puede dictar la decisión cuando tenga suficiente ilustración. En virtud del principio de celeridad, el funcionario administrativo tendría la posibilidad de suprimir trámites inexistentes, innecesarios, excúseme, con lo cual la actuación administrativa sería mucho más flexible y rápida. En esa visión de una actuación administrativa más flexible y más rápida, pues digamos que la idea sería que el proceso sancionatorio pudiéramos tener la idea o pudiéramos tener el principio de que allí no estamos obligados a aplicar el debido proceso en la misma forma que lo aplica un juez, que las reglas que hay que aplicar, que son específicas de esta norma, tendrían que ser mucho más flexibles, habida cuenta de que el contratista, repito, tendría la posibilidad posteriormente de discutir lo que aquí ocurre en un proceso jurisdiccional. Entonces, importante tener en cuenta varios aspectos aquí que ha tratado el doctor Martín para discusión posterior. La necesidad de la efectividad de la actuación administrativa, de la celeridad, de evitar judicializar, por decirlo de alguna manera, la actuación administrativa y el abuso de que ha sido objeto el principio del debido proceso, y la necesidad de hacer alguna diferencia entre el debido proceso jurisdiccional y el debido proceso, digamos, administrativo, entendiendo que para este tipo de actuaciones se tiene, por decirlo de alguna manera, la posibilidad de acudir a la jurisdicción, y para ello propone un tema bien interesante que valdría la pena analizar, que es el tema de la suficiente ilustración, para tener la posibilidad de fallar con cierta inmediatez y cierta celeridad en los procesos administrativos. Muchas gracias, doctor Martín. El doctor Fajardo. Muchísimas gracias, doctora María Teresa. Por supuesto, un saludo muy especial a mis compañeros de panel,
la doctora María Teresa, el doctor Martín Bermúdez. Respetuoso saludo al doctor Guillermo Sánchez, magistrado de la sección tercera del Consejo de Estado, a la doctora Dalila Hernández, a la doctora Gloria Martínez y todo el equipo de la Secretaría Jurídica. Gracias por su invitación y a ustedes por su tiempo para en este momento compartir algunas dudas o inquietudes que surgen a propósito del que, como ya queda planteado, es un tema realmente complejo en la práctica, porque aquí de alguna forma uno ve una especie de divorcio entre lo que es el planteamiento teórico abstracto y lo que ocurre en la práctica. Desde el punto de vista teórico, yo creo que a nadie se le ocurre cuestionar o decir cómo así que vamos a aplicar en todas esas actuaciones el debido proceso. No, ya a estas alturas, independientemente de cualquier otra cosa que haya sucedido en el pasado, lo cierto es que yo creo que como abogados, como juristas, decimos orgullosos y con la boca llena que el nuestro es un Estado de Derecho, y es un Estado de Derecho en el cual, por supuesto, las autoridades judiciales, administrativas y de cualquier índole, pero aquí estamos hablando de las administrativas fundamentalmente, están sometidas en todo al imperio de la ley, que no actúan y no pueden actuar de ninguna manera en forma caprichosa o arbitraria, y eso representa para los particulares no solo una serie de garantías, sino que es toda una conquista de la humanidad y de nuestro país después de muchos siglos de evolución. Y entonces, si uno se pone de un lado de la moneda siempre tiene dos caras. Una cara de la moneda nos muestra, como es apenas elemental, que el contratista tiene todo el derecho a que le digan, un momentico, si me va a sancionar, dígame, ¿qué es lo que me está imputando? Permítame defenderme, exponer mis puntos de vista, traer pruebas, cuestionar las que va a hacer valer en mi contra. Todo eso, además, amparado en el artículo 29 de la Constitución, que como derecho fundamental nos dice en toda clase de actuaciones judiciales o administrativas debe respetarse y observarse el debido proceso. Y desde esa perspectiva, repito, desde la perspectiva del particular e incluso desde la perspectiva del Estado como Estado de Derecho, surge como una cuestión apenas obvia, natural, lógica, que se deba respetar todo lo que implica el debido proceso, que en verdad está lleno de principios y de desarrollos normativos. La otra cara de la moneda ya la mencionaban hace unos instantes tangencialmente la doctora María Teresa, y a ella se refería igualmente el doctor Martín. Bueno, autoridades administrativas, ustedes tienen que actuar, tienen que tomar decisiones. Hay una serie de principios constitucionales que les imponen actuar con economía, no solo de tiempo, sino también de procedimientos, actuar en forma eficiente, eficaz, con celeridad. ¿Cómo así que usted pasa el tiempo y pasa el tiempo y lo vemos permanentemente en los medios de comunicación, ahora que estamos en un mundo tan mediatizado, pues los cuestionamientos que se le hacen a las autoridades, porque frente a situaciones que aparentemente resultan como muy evidentes, la administración no ha tomado decisiones en la medida en que el debido proceso se les empieza a volver un terreno donde la posibilidad de avanzar suele ser muy lenta. Y es ahí donde definitivamente buscar el equilibrio entre esos dos aspectos que por supuesto tienen una gran tensión entre sí, demanda de la propia administración una exigencia grande para efectos de conducir esas actuaciones sin desconocer las garantías, respetándolas, dándole plena posibilidad al particular de defenderse, de explicar, de ser escuchado, pero igualmente hacer prevalecer el interés general, que por supuesto no está de ninguna manera, en mi opinión,
no está ni puede estar garantizado cuando ese interés general se ve afectado por la parálisis de los contratos y el transcurso del tiempo sin que se tomen decisiones. Esto, insisto, desde el punto de vista teórico es relativamente fácil plantearlo. Cuando ya llegamos a la práctica, evidentemente se vuelve un poco más difícil. Y yo simplemente quisiera hacer una muy breve referencia normativa a ciertas disposiciones que de alguna forma pueden darnos, en algunos casos, luces y en otros evidenciar dificultades en el trasegar de ese debido proceso, que creo que recoge perfectamente el título que muy amablemente le dieron a este conversatorio, porque a ratos sí se vuelve tan difícil sacar adelante el tema del debido proceso. Cuando uno se pregunta por el tema sancionatorio y el debido proceso, pues, o mejor, cuando uno se pregunta por el debido proceso, en principio, la primera gran respuesta, sin perjuicio de agregar una serie de elementos y de matices y de principios, el debido proceso, uno diría que es respetar el proceso, el procedimiento que está diseñado para la adopción de esas decisiones. Entonces busquemos cuál es el procedimiento. Y en ese sentido, en ese orden de ideas, si uno empieza a pasearse por las reglas generales y se va a la parte general del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, pues lo primero que uno encuentra es el artículo 47, y el artículo 47 nos trae diseñado todo un procedimiento administrativo sancionatorio, y entonces empieza por ahí a surgir alguna guía que uno dice, aquí vamos a encontrar respuestas. De alguna forma la hay, pero para decirnos que ahí no están las respuestas, puesto que el parágrafo de ese artículo 47 de la ley 1437 nos dice: las actuaciones administrativas contractuales sancionatorias, incluyendo los recursos, se regirán por lo dispuesto en las normas especiales sobre la materia. Dicho de otra manera, al menos así lo entiendo, no busque aquí, en este capítulo del procedimiento administrativo sancionatorio, no busque las reglas para adelantar las actuaciones encaminadas a adoptar decisiones sancionatorias en materia contractual. La propia norma le dice, váyase a las disposiciones especiales. Y entonces, claro, con esa directriz se va uno, como ya lo mencionaba el doctor Martín, al artículo 86 de la ley 1471. Ese parece ser